Bienvenidos, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Nos estamos acercando a la discusión del paquete presupuestal para el 2016. Desgraciadamente siguen sin entender las fuerzas políticas, los empresarios, que la verdadera discusión debe venir por el lado del gasto. ¿Cómo gastamos el dinero? Usted lo sabe en sus finanzas personales, en las de su negocio. La mejor manera de ahorrar y de buscar prosperidad es a través del gasto. Es decir, preguntarse en qué estamos gastando y de los gastos que hacemos, cuáles son superfluos, cuáles son hormigas, cuáles no funcionan, cuáles no generan mayor riqueza. Cuando la discusión tiene que ver con los partidos políticos o con el gobierno, eso parecería que es menos importante. Es difícil entender por qué les resulta menos atractivo o a veces quedarnos en que solo están pensando en su dinero, en su posición política y no están pensando en la prosperidad de la nación. Este gobierno había planteado la discusión sobre un presupuesto base cero, es decir, revisar absolutamente todos los renglones de gasto y preguntarnos, ese gasto, ¿cuál está duplicado? ¿Cuál es dinero tirado a la basura? ¿Cuál es dinero que no se está gastando bien? Y en la otra cara de la moneda, ¿cuáles de esos recursos sí están teniendo utilidad? Y quizá, ¿cuáles de esos recursos habría que incrementar? Esa es la discusión que deberíamos tener. Sin embargo, el tren que ha tomado la discusión fiscal no va, desgraciadamente, en ese sentido. Eso analizaremos hoy en la otra cara de la moneda. En el documento Estructura Programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso un total de 851 programas presupuestarios, lo que representa una disminución de 22.4% respecto al número de programas vigente. Esta disminución se logró con la fusión de 261 programas en 91, la resectorización de otros 7, la eliminación de 56 y la creación de 4 nuevos programas. Para muchos, quizá para demasiados, el tema del presupuesto base cero ya quedó enterrado. Algunos entendieron como un recorte de planes y programas para el gobierno. En buena medida, la discusión comenzó a disminuir por el éxito de la política fiscal. Hemos visto la caída del precio del petróleo y por lo tanto una menor producción y menores impuestos por este concepto para el Estado mexicano. Sin embargo, no hemos tenido que enfrentar una crisis o la Secretaría de Hacienda no ha tenido que tomar medidas extraordinarias. Sí, a principio de año un recorte y el aviso de que iba a haber una negociación base cero. Sin embargo, el éxito de la política fiscal, la mayor recaudación que se ha generado, ha no solo servido para paliar la caída de los ingresos petroleros, sino que ha incrementado la recaudación. Vamos, cada vez tenemos unas finanzas públicas menos dependientes del petróleo, menos dependientes de esos recursos. Así las cosas, pues ya no existe tanto interés de preguntarse el presupuesto base cero o no, sino cómo vamos a analizar el siguiente paquete presupuestal. Las corrientes que más han crecido en este sentido, vamos a analizarlas una por una y cuál sería su impacto. Sabemos que ya desde hace unos meses, el Consejo Coordinador Empresarial, la representación de todas las empresas privadas del país, ha venido negociando con la Secretaría de Hacienda estímulos fiscales a la inversión. Y eso va perfectamente en el sentido correcto. México es un país donde poco se invierte, donde hay poco estímulo para la inversión y para el ahorro, donde parecería que la política fiscal está diseñada simple y sencillamente para el corto plazo, que no se está estimulando a los que ahorran. ¿Y cuál es el resultado? Que el índice de ahorro en México es similar al de naciones muy atrasadas
como Bolivia o Venezuela, inferior al de Colombia. Es decir, tendríamos que generar un esquema para diseñar una mejor manera de promover y de incentivar la inversión y el ahorro, tanto de las empresas como de las personas. Sin embargo, esa parecería ser una discusión menor, una de esas que quedan en el terreno de lo que antes se llamaban las misceláneas fiscales. La segunda corriente, que es una corriente verdaderamente fuerte, es la que ha venido impulsando Acción Nacional. Desde hace un año llevan diciendo que el paquete económico, que la reforma hacendaria es tóxica. Habría que recordar que ellos votaron en contra y que se han opuesto en todo momento. En algunos detalles, como pueden ser el IVA en las fronteras, que ya se demostró que no cayó el ingreso, que no bajó el consumo, que no se generó mayor inflación y todos los miedos que venían a venir. Ellos tienen planteado que en la negociación que comenzará a partir de septiembre van a enfocar todas sus baterías en revertir la reforma hacendaria. Dicen que no estimula el crecimiento, que no funciona, que no sirve. Y habría que preguntarnos hasta qué punto tienen o no tienen razón. Desde una óptica estrictamente política, tienen muy pocas posibilidades de lograr éxito. Es muy sencillo. Seguramente usted recuerda que la reforma hacendaria se hizo PRI, Partido Verde y Partido de la Revolución Democrática. Que las dirigencias del PRD en todo momento dijeron que era su reforma hacendaria, que ellos la habían impulsado. Por eso suena exótico cuando algunos líderes del PRD la critican. Pues no era lo que ellos querían, no era lo que ellos habían propuesto, no era lo que ellos habían planteado y no decían que se habían recogido todas sus ideas económicas. Entonces, Acción Nacional desde el punto de vista político tiene verdaderamente poca fuerza, una posibilidad limitada de hacer un cambio. Quieren hacerlo desde un punto de vista testimonial y generar una mayor empatía con los empresarios. Quieren volver a esa cercanía que tenían con la iniciativa privada que perdieron de una manera tan absurda como inexplicable. Lo hicieron acercándose al populismo, cargándose a las políticas económicas poco ortodoxas o diría yo, equivocadas. Entonces, desde el punto de vista político tienen muy poca capacidad de lograr éxito. Y habría que preguntarnos, ¿y si lograran éxito eso beneficiaría a la mayoría de los mexicanos? Cambiar hacia un esquema fiscal más laxo como el que en su momento tuvimos durante las dos administraciones de Acción Nacional funcionaría. Hay que recordar algo. Durante más de 30 años en este país, el promedio de crecimiento de la economía mexicana ha sido de 2.5%. No cambió durante los 12 años que gobernó el PAN y desgraciadamente tampoco está cambiando durante esta administración de reformas estructurales. Entonces, no tiene que ver con la política fiscal, no tiene necesariamente que ver con aquella política que impulsaba Acción Nacional, que es ser laxos con los empresarios, porque eso buscaban que incentivara el mercado interno y generar una mayor derrama económica a través de un mayor crecimiento. Analicemos cuáles han sido los resultados de la reforma hacendaria. Desde algún punto de vista es necesario establecer lo que decíamos al principio de este programa. La caída de los precios del petróleo y por lo tanto de los ingresos petroleros del gobierno ha sido más que compensada por la reforma hacendaria. Una reforma hacendaria que en un lado tiene mayor recaudación, una mayor eficiencia del SAT y que tiene además esta nueva forma de operar del Servicio de Administración Tributaria mucho más ligada a los empresarios, mucho más ligada a dar facilidades que a la simple recaudación. Y tiene en el otro lado una mayor incorporación de personas. Aristóteles Núñez, el jefe del SAT, ha dicho en reiteradas ocasiones que la mejor manera de que bajen los impuestos es que más mexicanos paguen. Hoy tenemos datos duros sobre cuántos mexicanos están aumentando el padrón de contribuyentes. En los primeros 2 años de la administración, el crecimiento es ligeramente superior al 20%. Es decir,
una tasa anual del 10% que incremente el número de nuevos contribuyentes. Tradicionalmente, usted y yo lo dijimos, usted y yo lo seguimos pensando. No, siempre las reformas hacendarias y las reformas fiscales están diseñadas para cobrarle más a los mismos. Esta no. Esta no solo está cobrándole más a los que más tienen, sino que está incorporando a gente, entendiendo que se tienen que hacer herramientas no solo de fiscalización, sino de atracción como son las ventajas que ofrece el régimen de incorporación fiscal o el programa Crezcamos Juntos, que se le deja claro a una persona que en la medida que empiece a pagar impuestos va a tener acceso a la seguridad social. Esos programas han funcionado muy bien. ¿Tendríamos que cambiarlos? Tendríamos que decir, no, pues otra vez que cada quien pague lo que pueda, que disminuyan la fiscalización, que seamos cada vez menos eficientes. Yo creo que no tendríamos que cambiarlos. Yo estoy plenamente convencido de que la discusión seria debe venir por el lado del gasto. Y otra vez, desgraciadamente como país estamos cayendo en lo mismo. Los de Acción Nacional discutiendo con el gobierno y el PRD si movemos una reforma fiscal que está funcionando. Ahí están los datos. ¿Que no le gusta pagar impuestos? A nadie le gusta. Yo no conozco a nadie, y si usted lo conoce, ojalá me lo pueda presentar, que diga que le encanta pagar impuestos, que diga, ¡yay! Es mi día de pagar impuestos, ¡viva! Voy a presentar mi declaración anual. No existe. Que ha mejorado la impresión de algunos, ahora que reciben devoluciones, ahora que viene prellenada la declaración fiscal para los empleados, eso sí, pero nadie quiere pagar impuestos. Porque además siempre sacamos como nuestras taras. ¿Para qué pago impuestos? Si el país está muy mal, ahí los baches, la seguridad, esto, ¿sí o no? Esos son pretextos para no cumplir con nuestra obligación. Primero cumplimos nuestra obligación y después exigimos nuestro derecho. Al menos ese debería ser el orden normal de las cosas. Entonces, tendríamos que dejar de debatir esa parte y concentrarnos, créame, en lo verdaderamente importante. ¿Cómo gastamos mejor el dinero? Yo creo que si usted puede hablar con su legislador, usted puede influir de alguna manera, no debe hacerlo diciendo, no, mire, vamos a cambiarle aquí y la tasa acá, o volver a la discusión que hoy por hoy es teórica, sobre si es mejor cobrar impuestos al consumo o cobrar impuestos al ingreso. Yo estoy convencido que es mejor cobrar impuestos al ingreso, que es mejor irse por IVA en alimentos y medicinas, que es mejor cobrarle más impuesto al valor agregado porque ese lo paga el que consume más. Y por definición, quien consume más es el rico. Y poner compensaciones considerando que el que menos tiene gasta más en alimentos y medicinas, que de acuerdo con las cifras del Coneval, la mitad de las personas en esto gastan. Lo que deberíamos estar verdaderamente concentrados es en exigir que el tema sea cómo están gastando el dinero y mantener la política fiscal actual. Muchas gracias, que le vaya muy bien.